Venezuela, un gusto saludarle, bienvenidos a este avance informativo. De inmediato vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Jefferson Dalmeida, se encuentra en la Asamblea Nacional y tiene información de interés. Muy buenas tardes, Jefferson. Pedro Infante, la colega Grecia. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Feliz tarde para todos. Desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, en este momento se está llevando a cabo la sesión ordinaria número 3 del año 2026 de este martes 13 de enero de 2026. Es importante mencionarles que para esta orden del día número 3 de esta sesión ordinaria se tienen previstos 2 puntos de interés nacional. El primero de ellos es sobre la designación de los grupos de amistad parlamentaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y el segundo de ellos habla sobre la designación de presidentes y presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Normalmente, en cada periodo anual del Parlamento Legislativo, se conforman 15 comisiones permanentes. Hoy vamos a conocer cuáles serán estas 15 y por cuáles son los diputados que van a estar conformadas. Además, probablemente puedan existir una 16ª o 17ª comisión. Estamos a la espera de que comience esta debate o esta discusión de ambos puntos según la orden del día número 3 de este 2026. Ahorita, como parte del protocolo de la Asamblea Nacional, antes de iniciar con la sesión ordinaria, están con el derecho de palabra de uno de los diputados por parte de la bancada oficialista, Orlando. Echemos para explicarles qué estaban haciendo minutos antes de recibir este contacto informativo. Ya realizaron la juramentación de los diputados suplentes a la Asamblea Nacional. Recordemos que estos diputados fueron electos el pasado 25 de mayo de 2025 en unas elecciones parlamentarias y regionales, donde además también se pudo conocer la elección de gobernadores de todo el territorio nacional. Hoy se realizó esta juramentación de los diputados suplentes del Distrito Capital y también del Estado Miranda. Estos diputados se dieron cita al hemiciclo protocolar para ser juramentados por la Junta Directiva del Parlamento venezolano, conformada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente Pedro Infante y como segunda vicepresidenta del Parlamento Grecia Colmenares. Posterior a ello, se realizó la designación de una comisión para la verificación de las credenciales a estos diputados suplentes y que su juramentación y también la instalación de sus servicios se llevarán a cabo de forma correcta, como lo indica el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Posterior a eso, se autorizó la separación temporal del cargo a la diputada Carolina Cestari, que es viceministra de Obra y Vivienda, de Misión Vivienda específicamente, en su ejercicio como diputada de la Asamblea Nacional. Y posterior a ello, también se estuvo autorizando la designación del diputado por el Estado portuguesa y en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Juan Escalona, quien además fue hace poco designado como ministro para el despacho presidencial. En este momento estamos, como ya se lo había mencionado anteriormente, en la fase del derecho de palabra de algunos diputados. Esto derecho de palabra no es consecuente o no es pertinente a uno de los puntos de la orden del día, sino que son opiniones externas que se realizan de acuerdo a algún evento, alguna festividad o efeméride que se haya celebrado en nuestro territorio nacional. Más adelante, como ya se lo había mencionado, de acuerdo a la orden del día número 3 de este 2026, vamos a conocer la designación de los grupos de amistad parlamentaria. Estos grupos de amistad parlamentaria, recordemos que es la conformación de una comisión especial para estar a cargo de las relaciones bilaterales con otros países, con otras naciones. En este momento tenemos ya instalados desde el 2025 grupos de amistad de países como Cuba, también como Colombia, Irak y distintos tipos de representantes legislativos que en su nación
tratan de llevarles el servicio a sus habitantes y posterior a eso se reúnen en ciertas ocasiones, dependiendo de las fechas, de las festividades o efemérides, con los diputados del Parlamento venezolano y a su vez acordar distintos proyectos o acuerdos que beneficien a ambas naciones. Y posterior a eso vamos también a conocer la designación de presidentas o vicepresidentes de las comisiones permanentes. Conocemos ya 15 comisiones permanentes que se conformaron en el 2025. Estas comisiones permanentes fueron las siguientes. La Comisión Permanente de Política Interior estuvo a cargo de la diputada Lista Unido de Venezuela en representación del Estado de La Guaira. Luego estuvo seguidamente conformada por la primera y segunda vicepresidencia, estuvo a cargo de Rosa León, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y de la diputada Rod Bexa Poleo. Posterior a eso también se conoció la conformación de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, que fueron ratificados como presidente de esta comisión Timoteo Zambrano, de Acción Democrática y en Lista Nacional. Luego estuvo a cargo de la vicepresidencia Ilenia Medina del partido Patria para Todos, también por voto nacional, y Roy Daza del Partido Socialista Unido de Venezuela del estado Aragua, como primera y segunda vicepresidencia de esta comisión. Posterior a eso se conoció la conformación de la Comisión de Contraloría. La presidencia estuvo a cargo de Winston Vallenía por el Partido Socialista Unido de Venezuela del estado Miranda, y como primer y segundo vicepresidente asumieron los diputados John Carlos Moreno del Partido Socialista Unido de Venezuela por el estado Cojedes y Juan Carlos Alvarado de Copey, estado Miranda. También se conformó la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, ratificada por la presidencia de Jesús Faría, diputado en representación del PSUV, voto nacional. En la primera vicepresidencia estuvo a cargo el diputado Nicolás Maduro Guerra por La Guaira, y como segunda vicepresidencia estuvo a cargo por el diputado Óscar Ronderos, Acción Democrática, por el estado Nueva Esparta. Seguidamente se conformó la Comisión de Energía y Petróleo, la cual fue presidida por el diputado Orlando Camacho por voto nacional. En la primera y segunda vicepresidencia estuvo a cargo Omar Farías del PSUV y Javier Bertucci. Posterior a eso estuvo la conformación de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Nación, nombrada como presidenta la diputada Gloria Castillo Durán del Partido Socialista Unido de Venezuela por el estado Monagas, y en la primera y segunda vicepresidencia los diputados Frank Morales del PSUV, estado Guárico, e Ignacio Bucenego del estado Barinas. Seguidamente, la Comisión de Desarrollo Social Integral fueron ratificados los diputados Francisco Torrealba del Partido Socialista Unido de Venezuela por el estado Portuguesa, Rodolfo Crespo del Partido Socialista Unido de Venezuela por el estado Miranda, y Angelita Mayo, Acción Democrática, como segunda vicepresidenta. En este momento continuamos con la fase de opinión y de derecho de palabra de los diputados que se encuentran acá en el hemiciclo protocolar. Recordemos que el hemiciclo protocolar se está usando para llevar a cabo estas sesiones ordinarias debido a remodelaciones por parte de que se están realizando en el hemiciclo de sesiones, donde normalmente y formalmente se realizan las sesiones ordinarias del Parlamento venezolano. Continuamos con las comisiones que fueron conformadas en el año 2025 y que probablemente sean las mismas comisiones que van a estar instaladas este año, con alguna que otra modificación de acuerdo a lo que se pueda decidir entre los diputados y también la Junta Directiva del Parlamento venezolano. La Comisión Permanente de Ecosocialismo fue ratificado como presidente el diputado Ricardo Molina. En la primera y segunda vicepresidencia estuvo a cargo de Luis Parra por voto nacional y Nancy del Partido Socialista Unido de Venezuela por el estado Bolívar. Luego se conformó la Comisión de Pueblos Indígenas, que continuó presidida por segundo año consecutivo por Nicia Maldonado del Partido Socialista Unido de Venezuela, y en la primera vicepresidencia estuvo a cargo el diputado Francisco Martínez por el Partido Socialista Unido de Venezuela del estado Delta Amacuro. Asimismo, su segunda vicepresidencia estuvo a cargo de la diputada Yarixa Martínez del PSUV del Tamacuro. Asimismo, se conformó la Comisión del Poder Popular para la Comunicación, estuvo a cargo y presidida
por la diputada Tania Díaz del PSUV por voto nacional. En primera vicepresidencia estuvo María Carolina Sánchez del PSUV también, Nueva Esparta, y como segunda vicepresidencia estuvo Rudy Puerta, Partido Socialista Unido de Venezuela, del Estado de La Guaira. Seguidamente se conformó la Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología. La presidió el diputado José Óscar Villarroel como presidente, por supuesto. Luego estuvo como primera y segunda vicepresidenta Rafael Ramos y Rubén Limas. El primero del Partido Socialista Unido de Venezuela y el último que mencioné de Acción Democrática por el Distrito Capital. Para la Comisión de Cultura y Recreación estuvo a cargo Cristóbal Jiménez del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Que se dieran algunos procesos de excarcelación, no de presos políticos, sino de políticos que habían incurrido en faltas contra la ley, contra la Constitución. Gente que pidió invasión, los complacieron. Gente que pidió agresiones militares contra Venezuela, los complacieron. Gente que promovió la violencia, la desunión, la división. Y justamente para promover la convivencia pacífica y la unión nacional, de manera unilateral y a instancias del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Ejecutivo Nacional inició un proceso masivo de excarcelación. Usted habla, diputado, de 54 personas que refiere al Foro Penal. Serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura, esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad. A la fecha van más de 400 personas excarceladas. Las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Le dejo a su disposición la lista si así la quiere ver, ciudadano, diputado y primo. Si vamos a promover la convivencia pacífica, nosotros tenemos que rectificar. Nosotros tenemos que buscar mecanismos donde sea la parsimonia, el encuentro y bajarle dos un poco a la soberbia. Pero ustedes tienen que bajarle a la mezquindad, diputado. Ustedes tienen que bajarle a todo el tiempo disparar desde la cintura, porque una institución tan desprestigiada como el Foro Penal dice una cosa o dice otra cosa. Si usted quiere ver las listas, se las ponemos a la absoluta y total disposición y se acercan a 400 personas al día de hoy y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Dejo en derecho de palabra a la diputada Belkis Gómez. Escuchaban declaraciones por parte del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien aseguraba que hasta el momento más de 400 personas han sido excarceladas en los distintos recintos penitenciarios de nuestro país, personas que fueron detenidas por incentivar ataques hacia la nación, por promover ataques hacia Venezuela en su momento, y el gobierno nacional gestionó la detención de cada una de estas personas. Más de 400, aseguraba el presidente del Parlamento venezolano, han sido excarceladas hasta el momento. Las primeras 160 fueron excarceladas el 23 de diciembre del 2024. Él indicaba además que la institución penitenciaria, el Foro Penal venezolano, indicaba que le pedía algún pago a familiares y abogados de algunos detenidos para gestionar el documento de liberación. Son parte de las declaraciones que emitía el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante esta tercera sesión ordinaria del año 2026, durante la fase de la emisión de opiniones de cada
cada uno de los diputados. Temas variados se están tocando en este momento en el Parlamento venezolano antes de iniciar con la sesión ordinaria, que tiene como 2 puntos oficiales a debatir. El primero, la designación de los grupos de amistad parlamentaria de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y posteriormente el segundo punto, que va a ser debatido este martes, 13 de enero de 2026, es sobre la designación de presidentes y vicepresidentes de cada una de las comisiones permanentes que conforman el Poder Legislativo, el órgano que se encarga de legislar, debatir acuerdos y leyes para el beneficio de la nación y de quienes la habitan. En este momento vamos a continuar escuchando parte de las declaraciones, de las opiniones de los distintos diputados que permanecen acá en el hemiciclo protocolar. Más adelante, Noticias Globovisión les estará llevando los detalles de este debate que se va a estar llevando a cabo sobre los grupos de amistad y también la designación de las comisiones permanentes del Parlamento venezolano. Por lo pronto, los invito desde el Palacio Federal Legislativo a seguir disfrutando de la programación que les ofrece Globovisión. Feliz tarde. Gracias a Jefferson por la información. Nosotros estaremos al pendiente. De esta manera nosotros finalizamos